Para mí fue un honor estar en la congregación que pastorea mi amigo Fernando, pero considero supremamente importante el encuentro de esta mañana. Me siento totalmente inadecuado delante de ustedes. Ustedes han pagado un precio por ganar a Chile para Cristo que yo no he pagado. Hay aquí hombres de Dios a quienes respeto profundamente, admiro profundamente. Y vengo sí con temor y temblor al púlpito, pero con una profunda convicción. Hace 110 años aproximadamente hubo una explosión del Espíritu Santo simultáneamente en Hawái, en calle Azusa, cerca de la ciudad de Los Ángeles, en Puerto Rico y en Valparaíso, Chile. Lo que ocurrió en aquel momento literalmente cambió no solo la historia de la iglesia, sino la historia de las naciones. Vengo con una profunda convicción. Viene sobre Chile otro tsunami del Espíritu Santo. Será tan recio el fuego de Dios que no solo afectará a la iglesia provocando otro enorme crecimiento, sino tocará la cultura, transformará la política, hará de Chile una nación santa para gloria del nombre del Señor. Creo que en toda América Latina estamos en un momento crucial. Tenemos la iglesia de mayor crecimiento en la historia, numéricamente hablando. Pero paralelamente, la iglesia de menor influencia social, política y cultural de toda la historia del cristianismo. Hemos llenado grandes auditorios. Realizamos continuamente en cada nación enormes eventos. Se han multiplicado las mega iglesias. Sin embargo, nuestras naciones están en crisis moral. Me llamó un apóstol, querido amigo de una nación sudamericana. Me dijo: mi ministerio está cada vez mejor, mi país está cada vez peor. Mi iglesia está cada vez mejor, mi nación está cada vez peor. Esta es una situación bíblicamente incomprensible que tenemos que revertir en el nombre de Jesús. La iglesia no fue concebida para mantenerse encerrada entre cuatro paredes. La iglesia tiene que representar la autoridad del reino y tomar autoridad afuera en el nombre de Jesús. Después de 53 años, decía quien me introdujo, habiendo visto a Dios moverse en las naciones, vengo como un niño delante de ustedes. Me confieso hambriento de avivamiento. Tengo una sed desesperada por transformación. Y le pido al Padre que, aunque le amo entrañablemente y quisiera estar con Él, que no se le ocurra llamarme a su presencia antes de ver la gloria de Dios sobre América Latina. Creo que nuestro continente es un continente de esperanza. En Estados Unidos, Estados Unidos, de donde recibimos el Evangelio, cada 24 horas se cierran 10 iglesias en inglés.
cada 24 horas. Europa está viviendo un momento tan alejados del Señor. El humanismo creciendo. La esperanza para el cristianismo radica en América Latina. Y América Latina necesita como iglesia entender el rol, el papel, la misión, el carácter de la iglesia para este tiempo. Que no solo es llenar nuestros auditorios, sino llenar nuestras naciones con la gloria de Jehová. Así que esta mañana vamos a la palabra por un rato. Confieso mi temor de hablar ante pastores. Soy un evangelista. Me encanta caer en medio de un mar de pecadores. Recién le dije, Señor, estoy un poco nervioso. El Espíritu Santo me dijo, no te preocupes, los pastores también son pecadores. Vamos a Lucas, capítulo 19, verso 41. Corta la palabra, poderosa, 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 la declaración. Lucas 19, 41 está hablando del Señor Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad, no se envolvió en pachanga evangélica, no se enredó en entretenimiento religioso, no se metió en competencia con otros movimientos, no se dedicó a calentar la silla de una iglesia. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró, 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 lloró sobre ella. Aquel era un voto crucial. Los líderes del movimiento Provida habían preparado con sumo cuidado una nueva legislación para presentar al Congreso del estado de Arizona en Estados Unidos. David Everett, director de los Centros de Embarazos en Crisis, y otros miembros del movimiento Provida estaban seguros del éxito. Habían hablado con cada uno de los representantes del gobierno. La aprobación de la ley que protegería a los niños aún no nacidos estaría asegurada por un voto. Pero el día de la votación hubo una demora en el proceso legislativo y el legislador que tenía el voto decisivo, Jim Ratiff, se sintió enfermo repentinamente. Tuvo que abandonar el Capitolio 15 minutos antes de la votación. El Congreso votó en su ausencia y la ley que protegería a los niños aún no nacidos fracasó por un voto. A causa de la circunstancia poco común, la votación se repitió días más tarde. Nuevamente, los partidarios de Provida estaban seguros del éxito. Volvieron a hablar con cada uno de los representantes del gobierno. Sin embargo, a último momento y ante el asombro de todos, Stanley Rigid, que era un sí seguro, cambió su voto. La legislación que protegería a los niños aún no nacidos fracasó por un voto. Mi amigo el doctor Gary Kineman, autor de muchos libros, es parte de nuestra junta de directores.
escribe lo siguiente: en los cientos de horas que he pasado frente a una computadora, mi equipo solo se estropeó en 2 ocasiones. Una vez cuando acababa de escribir un folleto sobre la liberación de la opresión espiritual, y la otra cuando estaba escribiendo un material sobre el señorío absoluto de Cristo. En cada caso, dice él, mi equipo se bloqueó de forma inexplicable y perdí todo el material que contenía. ¿Fue solo una coincidencia? Durante mucho tiempo, en nuestras cruzadas mayores, sufrimos problemas climáticos, lluvia tras lluvia, tormenta tras tormenta. El colmo fue en Managua, Nicaragua, la época de la cruzada, el tiempo seco del año. Históricamente jamás llueve en ese mes del año, pero no solo llovió torrencialmente todos los días, todas las tardes, todas las noches, sino inexplicablemente allí en Managua llovió hielo, cayó granizo. ¿Fue solo una coincidencia? En esa misma cruzada, casi todo nuestro equipo se enfermó, incluso algunos a nivel de alucinaciones. ¿Fue solo una coincidencia? Fue un grupo de amigos para filmar la cruzada. Registraban escenas bellísimas durante el día. Durante la noche ponían las cámaras a trabajar, pero no funcionaban. El ingeniero las revisaba, todo estaba en orden, pero no filmaban. En la mañana siguiente volvían a registrar escenas hermosas en escuelas, en parques, en avenidas. Recobrábamos la esperanza de filmar la cruzada durante la noche. Ponían las cámaras a trabajar, pero no funcionaban. ¿Fue solo una coincidencia? Algunos versículos bíblicos en ciertas épocas de la historia cobraron relevancia particular. Por ejemplo, durante la reforma de Lutero, por gracia sois salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No me cabe la menor duda, compañeros de ministerio, que en esta época del siglo XXI hay otras escrituras de enorme significado, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Qué desagradable sorpresa enterarnos que Nancy Reagan consultaba a un astrólogo para tomar decisiones en Washington. El ex candidato a la presidencia de ese país, Miguel Dukakis, del estado de Massachusetts, nombró a una bruja oficial como bruja oficial de su estado. La revista Somos de Argentina informó que el expresidente Menem consulta regularmente con Hilda Evelia, su bruja personal, a quien ha retenido con él por 40 años. La revista consultó a un alto oficial del gobierno que le dijo lo siguiente: la verdad es que la mayoría de nosotros consultamos con brujos y lo hacemos con frecuencia. Se dice que Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, muerto hace un par de años atrás, hizo un pacto con Satanás entregándole su nación al demonio. En un día típico, normal en Venezuela, hay un promedio de 67 crímenes violentos.
Nos preguntamos en esta mañana, ¿quiénes manejan las decisiones políticas? ¿Quiénes tienen los hilos de la historia? ¿Quiénes están influenciando la vida de la familia? Entrevistaron hace poco a una sacerdotisa satánica en radio en Estados Unidos. Le preguntaron, ¿continúan realizando sacrificios humanos? La bruja, la mujer contestó, no, ya no es necesario. ¿Por qué? Le volvieron a preguntar. Ella respondió, ya es suficiente con los millones de abortos que están ocurriendo. Damas y caballeros, vengo al púlpito en esta mañana con una mezcla de sentimientos. Mi primer sentimiento es un profundo y radical enojo en contra de Satanás. Mi segundo sentimiento es un sentir de frustración. Que la iglesia en América Latina haya crecido tanto, pero que nuestra influencia en América Latina, socialmente hablando, sea tan pequeña, tan casi irreconocible. Y mi tercer sentimiento con el que me paro en esta mañana es mi profunda convicción de que viene un movimiento en América Latina que el diablo no podrá detener, que los viejos no podremos impedir y que los jóvenes lo van a lograr en el nombre de Jesús. Hay una serie de principios que quiero compartir en esta mañana. Primer principio, la ciudad, cualquier ciudad, será el centro de las batallas más grandes para la destrucción o salvación de la familia. Me conmueve Lucas 19. Puedo ver a Jesús, puedo escuchar al Señor. Jerusalén, Jerusalén. Miami, Miami, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos y no quisiste? Ya en el 2011, desde el 2011, 3 de cada 4 personas en el mundo vivimos en una ciudad grande. El campo está siendo literalmente abandonado. Por ejemplo, en Estados Unidos, más de la mitad de la población, más del 50%, vive únicamente en el 6% del territorio. 44 zonas metropolitanas con 88 millones de habitantes. Y cuando llegó cerca de la ciudad, no se dedicó a levantar un imperio religioso. No le preocupó competir con otros compañeros de ministerio. No se enredó en pleitos doctrinales. No se dejó amarrar por dogmas tradicionales. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Lloró sobre ella. México, la ciudad capital, en pocos años tendrá 32 millones de habitantes. San Pablo será segunda con 25 millones. Calcuta y Bombay en la India ocuparán el tercer lugar con 19 millones de habitantes. La revista Times, prestigiosa publicación en inglés, publicación secular, hablando de las grandes ciudades, escribió un artículo titulado El Apocalipsis Urbano. De acuerdo a esta publicación, en pocos años más será imposible sustentar la familia en las grandes ciudades. La violencia en el hogar continuará creciendo.
La industria de la pornografía seguirá aumentando. El abuso sexual de la niñez continuará como un cáncer en la sociedad de América Latina. Lo que quiero mencionar en esta mañana es que la ciudad, cualquier ciudad, es la mente de una nación, es el cerebro de un país, es el centro del poder político, cultural, económico de una nación entera, y ninguna ciudad será tomada totalmente para Dios a menos que nosotros, los siervos del Dios viviente, nos pongamos de acuerdo, abandonemos el infantilismo de vivir independientemente los unos de los otros y hagamos un pacto de trabajar unidos para ganar la ciudad entera para Cristo. Segundo principio, el diablo es totalmente ilegal. Grita fuerte, ilegal. Más fuerte, ilegal. Cuando el hombre pecó, Satanás se convirtió en el Dios de este siglo. Satanás es como el ocupante ilegal de un edificio a quien el dueño legal tiene pleno derecho de expulsar. La Biblia dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Damas y caballeros, el mundo no le pertenece al diablo, esa es mentira del diablo. El mundo nos pertenece a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es nuestra ciudad. Este es nuestro país, son nuestras universidades, nuestro sistema educativo, nuestros medios de comunicación. No es el diablo el dueño, nosotros somos los dueños. Y se los quiero decir de forma más teológica, se los voy a expresar de forma más elegante. Damas y caballeros, llegó la hora de echar a patadas al diablo en el nombre de Jesús. La segunda cosa que quiero hacer en esta mañana es compartir preguntas que han provocado un reenfoque en mi ministerio. No he cambiado, he agregado cosas que no tenía. Preguntas que me quitaron el sueño y espero que se lo quiten a usted también. Mi trabajo en esta mañana no es provocarle una linda siesta. Mi trabajo, mi propósito es quitarle el sueño durante toda la próxima semana, meterle un cohete en el alma que lo ponga a buscar al Espíritu Santo como jamás lo ha hecho en el pasado. La primera pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia? Jesús la definió en Mateo capítulo 6, que en la tierra, al igual que en el reino de los cielos, se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué el cielo como marco de referencia? Porque en el cielo ya no hay rebelión. Toda rebelión ha sido sofocada. Todo está bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro trabajo no es solamente ganar almas para la eternidad. La misión de la iglesia incluye traer cada esfera de la creación de Dios bajo el gobierno del Señor. ¿Cuál es el propósito de la cruz? Si dejáramos que se contestara públicamente a esta pregunta, la mayoría diría: para poder ir al cielo, para tener comunión con Dios, para lograr el perdón de nuestros pecados. Es verdad, pero si esta es la única faceta de la verdad de la cruz,
A mí esto me habla de nuestra religión evangélica egocéntrica, individualista. Mi salvación, mi milagro, mi prosperidad, como que el evangelio dijera, porque de Él y por mí y para mí son todas las cosas. El evangelio del reino lo expresa de otra manera, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria. Cuando Cristo muere en la cruz, no solo logra nuestra expiación completa, perfecta, eterna. Creo en el poder absoluto de la sangre de Cristo. Soy evangelista, sigo celebrando cruzadas, creo en la salvación individual. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Él también tiene en la mente, en su proyecto, crear un pueblo al cual, lavándolo con la sangre del Cordero, lo empodere también con autoridad del reino para que le represente delante de las naciones. No es solo nuestra salvación. Creo que esta es una de las razones de la poca influencia de la iglesia. Nos hemos dedicado a llenar auditorios y gloria a Dios por ello. Nos hemos dedicado a levantar grandes iglesias y tenemos que continuar haciéndolo. Pero hemos olvidado la otra faceta, que la iglesia ha sido levantada no solo para encerrarse, sino para llevar la luz, para hacer la sal afuera de la iglesia. Hay otra pregunta que quiero compartirte en esta mañana. Preguntas que han ardido en mi corazón. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría me contestaría, el reino de Dios es la iglesia. Bueno, esto es parte de la verdad. La iglesia es el centro, el factor principal del reino, pero no es todo el reino de Dios. Algunos creen que el reino de Dios termina allí en la puerta del auditorio de la iglesia. Yo afirmo que allí apenas comienza el reino de Dios. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha sucedido en la cultura evangélica? ¿Qué ha provocado tanto encerramiento? Apocalipsis 19 dice que Jesús es Rey de Reyes. Apocalipsis capítulo 1 lo llama soberano de los reyes de la tierra. En Juan 18 Jesús declaró ser rey. En 1 Timoteo 6 Pablo lo llama el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Efesios capítulo 1 dice que Jesús está muy por encima de todo principado, poder, fuerza y dominio, y de todo nombre que es nombrado, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Filipenses capítulo 2 ordena que toda rodilla se doble, se arrodille y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Salmo 24 dice, la tierra es del Señor. Salmo 96 declara, Dios reina entre las naciones. Hemos pensado que el Señor, aunque hemos predicado que Él es el Rey de Reyes, pero hemos actuado como que Él solo tuviera señorío y gobierno dentro de las fronteras eclesiales. Y nos hemos atrincherado dentro de la iglesia. Otra pregunta que quiero compartir: ¿por qué crucificaron a Jesús? ¿Qué motivo tenían los judíos y los romanos? Muchos creen que crucificaron a Cristo, persiguieron a la iglesia primitiva porque la iglesia predicaba una nueva religión. No, jamás. El mundo greco-romano estaba saturado por el politeísmo. A nadie le movía ni un pelo una nueva religión. Crucificaron a Cristo
y persiguieron a la iglesia porque la iglesia entendió que la tierra es del Señor y que Jesús es el Rey sobre todos los gobernantes de la tierra. El Sanedrín quería a Jesús muerto porque amenazaba su poder político. Herodes intentó matar a Jesús cuando era un infante porque Jesús nació como Rey de los judíos. ¿Qué argumento usó la multitud para impedir que Pilato crucificara a Jesús? Juan 19 dice: cualquiera que pretende ser rey se hace enemigo del César. Más adelante los apóstoles, los discípulos, fueron por pueblos, por ciudades, por comunidades. Cuando ellos predicaban, había una confrontación poderosa en contra de los ídolos y del emperador. Había una idolatría entronizada como cáncer en la cultura de ese tiempo. Y dice la palabra del Señor, el libro de Hechos, el original, expresa que por donde ellos iban ponían al mundo patas para arriba. Me pregunto, ¿lo estaremos haciendo nosotros? Me imagino a los diablos enanitos pasando frente a nuestros auditorios el día domingo, escuchando lo que decimos, frotándose las manos, diciéndose el uno al otro: qué bueno que estos cristianos se queden allí adentro cantando cosas bien espirituales, porque cuando se ponen locos y salen a la calle arruinan nuestro negocio. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué de aquella iglesia que trastornó el mundo de su tiempo? ¿Qué de aquella iglesia empoderada con autoridad del reino que marcó la historia de las naciones? La tercera cosa que quiero hacer en esta mañana es declarar una convicción que tengo. La iglesia ha cedido derechos, para lo cual no tenía permiso divino de hacerlo. En este tiempo de siglos de atrincherarnos dentro de la iglesia, preocupados solamente en el crecimiento numérico, y soy evangelista, me encantan los números, me encanta predicar a 1 millón de personas, no estoy en contra de números, pero paralelamente nos hemos olvidado de la otra faceta de la misión: discipular naciones, consagrar, cautivar, conquistar la cultura. Al olvidarnos de esta faceta de la misión, hemos cedido derechos que no tendríamos que haber cedido. Por ejemplo, hemos cedido derechos en la esfera del arte. La iglesia siempre tuvo que ver con arte. Desde los monjes escoceses hasta Miguel Ángel en Roma, la iglesia hizo arte o influenció el arte. Hasta que apareció un súper espiritual diciendo: cuidado, el arte es del diablo, mentira del diablo. El arte le pertenece a Dios. Dios es el creador de la belleza, el color, la armonía. Alabado el nombre del Señor. Lo que está pasando en el arte y en su hijo el entretenimiento no es culpa de los perversos. Los pervertidos se aprovecharon. Lo que está pasando es culpa de la iglesia, que hemos abandonado esa esfera importante de la vida. ¿Qué sucede cuando a una esfera de la vida le quitamos el elemento que la preserva? Se pudre, da mal olor, se torna pestilente. El arte está en pudrición porque la iglesia lo ha abandonado. Un muchacho holandés, Vincent van Gogh,
hijo de pastores, nieto de pastores. La tradición dijo al pastorado también. Él no tenía unción pastoral, él era pintor. La tradición es muy opresora, es un chaleco de fuerza. Entre otras cosas, la iglesia evangélica se ha caracterizado por castrar vocaciones. Les hemos dicho a la gente que se sirve a Dios solo en el púlpito, y este es un púlpito, pero hay otros púlpitos al cual tenemos que ir y que tenemos que conquistar en el nombre del Señor. Vincent Van Gogh fue a estudiar a un seminario, lo enviaron de pastor a una zona de mineros. Fue tan difícil para él, pero él quería honrar a sus antepasados, pero no había unción, no había gracia. Terminaba de predicar, se escapaba a la campiña, llevaba pinceles, lienzos, pinturas y adoraba a Dios pintando. Y terminó mal, la iglesia no lo entendió. Vincent Van Gogh terminó muy mal. Pero usted puede ir hoy al Museo de Arte en la ciudad de Nueva York. Si se queda unas horas, verá una pintura titulada Noche de Estrellas por Vincent Van Gogh. Verá que docenas se detienen delante de la pintura. Hay gente que se arrodilla, hay gente que está llorando, hay personas que levantan las manos, porque allí estaba la unción de ese muchacho. Pastores, no castremos vocaciones. Si un joven te dice, Dios me llama a hacer teatro, respeta lo que Dios está haciendo con ese joven. No trates de echarle fuera demonios, no los mandes a ayunar al altar. Envíalo a esa esfera de la vida como misionero de tu iglesia para que brille para Jesús. La iglesia va a reconquistar el arte en el nombre del Señor. Hemos cedido derechos en la esfera de la política. Alguien dijo, la política es sucia. Pues yo digo, si está sucia, la iglesia cristiana la va a limpiar. La política es el arte de gobernar, y de forma necia hemos cedido el arte y el derecho de gobernar en manos de perversos. Lo que está pasando en mi país, en Argentina, estamos gobernados por una pandilla de ladrones. Lo que está pasando en Estados Unidos, si los padres fundadores de ese país se despertaran de la tumba, caerían muertos otra vez. Jamás esa nación ha tenido gobernantes tan liberales como en este tiempo. Es que la iglesia se ha metido entre cuatro paredes. La iglesia tiene que enviar a sus hijos y gobernar naciones en el nombre de Jesús. Voy a ir más lejos. Yo no quiero que la iglesia se envuelva en política. Estoy en contra que la iglesia se envuelva en política. Quiero ser claro. En las mismas sillas tienen que sentarse los de la izquierda, los de la derecha, adorando al mismo Dios. Pero sí promuevo que enviemos nuestros hijos como misioneros a brillar en esa esfera tan importante de la vida. De hecho, hasta la palabra iglesia, eclesía, tiene una connotación política. Y a mí no me gusta la política, cuidado. No te confundas. Mi único interés es ganarme a los políticos para Cristo. Pero hasta la palabra eclesía, el Señor no la toma del vocabulario religioso, la toma del vocabulario griego, del antiguo griego. Era la palabra que se usaba para hablar de los ancianos, la eclesía que gobernaba desde las puertas de la ciudad todos los asuntos de la ciudad. En la cultura antigua, la palabra puertas siempre fue símbolo de autoridad y de gobierno.
Cuando Dios planea la iglesia, no la planea solamente como un grupo del día domingo para dar gritos de júbilo. La planea para gobernar, influenciar, determinar cada área de la vida de la sociedad. Hay una agenda homosexual que está avanzando, nos guste o no nos guste, que planea la sodomización total de la sociedad, que está marchando etapa tras etapa en cada nación de América Latina, mientras la iglesia crece numéricamente. Un número que es minoritario está influenciando las leyes de nuestras naciones. Eso se tiene que terminar en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que ser sal, tiene que ser luz. Nuestro ministerio, muy pequeño, pero intentamos un proyecto este año, está comenzando apenas. Buscamos 1000 abogados jóvenes, recién recibidos o a punto de recibirse, que no tengan todavía compromiso con el Dios dinero. Queremos trabajar a largo plazo con ellos. Tal vez tome 20, 30 años. Es algo a largo plazo. Queremos prepararlos para que un día sean considerados como posibles miembros de una Corte Suprema de Justicia. Porque el carácter de nuestras naciones, compañeros de ministerio, querramos o no aceptarlo, nos pensemos el Mesías de nuestra ciudad o no, el carácter no se establece en nuestras iglesias. El carácter de nuestras naciones lo están estableciendo los congresos y las cortes de justicia que están dirigidas por impíos. Llegó la hora de decirle a Satanás: fuera en el nombre de Jesús. Yo quiero ver en América Latina mujeres y hombres que gobiernen con la Constitución en la mano, pero con la Biblia en la mente y en el corazón. Tenemos que traer a Dios a nuestras naciones en el nombre de Jesús. Uno de mis héroes fue un muchacho llamado William Wilberforce. Vivió hace más de 200 años en Gran Bretaña. Se convirtió por la influencia de una anciana muy piadosa. Cuando él se convirtió, entendió que el evangelio no tenía que ver solo con su salvación, tenía que ver con cada detalle de la vida. Cuando miró a su alrededor, vio la horrible esclavitud y dijo: esto no puede ser de Dios. Voy a vivir para que se acabe con esta esclavitud. Nos reiríamos en su cara. Nos reiríamos. Yo comparo el entonces negocio de la esclavitud con el hoy negocio del narcotráfico. Mucho poder económico, mucho poder político. Pero ¿serán más fuertes los perversos que el Dios al cual servimos? Cuando tenía 9 años quedó huérfano. Su vista era muy corta. Su salud física muy precaria. Casi toda su vida necesitó un corsé de hierro porque su columna vertebral no lo sostenía. Candidato tal vez a un asilo de semi-inválidos, no candidato al Parlamento británico. Pero cuando tenía 21 años fue escogido como el parlamentario más joven en la historia de Gran Bretaña y comenzó su carrera. Muchas veces quiso abandonar la lucha. Muchas veces quisieron matarlo. La última carta que John Wesley escribió en su vida se la dedicó a William Wilberforce 3 días antes de su partida. A William Wilberforce le tomó 40 años. 40 años. Y 3 días antes de morir,
el Parlamento británico, por unanimidad, porque ese muchachito semi-inválido le creyó a Dios, votó la abolición total y para siempre de la miserable esclavitud. Es el tipo de evangelista reformador que Dios está levantando en esta época del siglo XXI. Son mujeres y hombres que tienen la vida crucificada con Cristo, que han sido marcados con un empoderamiento sobrenatural, que tienen como única pasión honrar al Rey de Reyes, que tienen una desesperación por avivamiento que transforme naciones. Es el tipo de evangelista transformador que Dios está levantando en este tiempo y va a levantar aquí en Chile y va a traer a Chile a los pies del Cordero de Dios, desde el norte hasta el sur, desde el más rico hasta el más pobre. Cada esfera de la vida chilena tendrá que venir bajo el señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Padre, alabado sea el Hijo, alabado sea el Espíritu Santo. Soy consciente que a nosotros, los de mi edad, nos es muy difícil cambiar. Pero propongo que hagamos el intento de abrirle el camino a la juventud, de no castrar vocaciones, de entender que se sirve a Dios no solo en el púlpito, amado de la iglesia, sino también en otros púlpitos. La economía, el arte, la ciencia, la educación, porque todo le pertenece al Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. América Latina ha sido muy bendecida. Chile ha sido tan bendecida. Una nación que experimentó un fluir del Espíritu Santo como pocas. Ahora viene una etapa de gloria, donde continuará la evangelización. Se multiplicarán iglesias enormes, creceremos numéricamente, pero cuando también veremos el impacto del reino en cada esfera de la vida. No hay forma, bíblicamente hablando, de separar la iglesia de la vida de la nación. Somos la sal de cada país, la luz de cada nación. Vamos a cumplir nuestro propósito. Yo veo una América Latina transformada. Yo tengo el sueño de 10 millones de evangelistas reformadores que con una pasión incontenible, con un fuego del Espíritu Santo imparable, con la pasión y santidad de los viejos, pero con la mente del siglo XXI, puedan penetrar la sociedad y declarar a toda nación: Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos días he vuelto a poner mi ministerio a los pies de la cruz. Que Él haga lo que Él quiere. No me aferro a mi propio ministerio. Suelta tu ministerio. No eres dueño de tu ministerio. No te aferres a tus tradiciones. No son juguete para jugar como un niño. Ríndele tu ministerio al Señor y permite que Él te renueve, que Él haga obra nueva en ti, que Él despierte fuegos nuevos en tu ser interior, que su presencia sea nueva cada mañana.
Yo estoy como que hoy me convertí. Amo al Señor con todo mi corazón y veo a la juventud como la esperanza de América Latina. Cuando el domingo te pares frente a tu iglesia, no solo veas en tus jóvenes líderes de un grupo de alabanza, de una célula, de algún ministerio. Comienza a soñar, comienza a profetizar. Fulanito será senador de la República, menganito será intendente de mi ciudad, esa muchacha dirigirá una universidad, estos serán empresarios que producirán dineros para el reino. Profetiza sobre los hijos de tu ministerio y provócalos a que dejen fluir vocaciones que honren a Dios. Disfrutarás de una nueva etapa de tu ministerio. No seas el tapón, el corcho de tu ministerio. ¿Sabes cómo vas a probar que eres un verdadero líder? Cuando permitas que los hijos de tu ministerio vayan más lejos de lo que tú has sido. Allí probarás que eres un hijo, un siervo, un líder del Señor. Sal del lugar del tapón. No seas el corcho de la botella. Si eres un verdadero pastor, tus hijos espirituales tendrán que trepar más alto que tú, ganar más personas para Cristo que tú, ser líderes de esta nación mucho más que tú, y tú regocijarte porque los has parido para el reino. Ese será tu deleite. No es la grandeza de tu ministerio ni la de tu concilio. La grandeza y autoridad y liderato de parte de tu vida será ver a tus hijos llegando mucho más lejos, creciendo mucho más alto, brillando mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Dale espacio a tus jóvenes. Dale espacio a los hijos de tu ministerio. Dale espacio a los jóvenes de tu iglesia. Permite un influjo nuevo de Dios en la casa que estás administrando. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte que me perdones. Perdóname, Señor, cuando me aferré a tradiciones y no me di cuenta que tú eres el Dios del nuevo empezar, del nuevo amanecer. Señor, ten misericordia. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por aquella explosión en Valparaíso que literalmente no solo afectó a Chile, sino al mundo entero. Nunca más fuimos iguales a partir de aquel mover del Espíritu Santo. Aún las iglesias más denominacionales, históricas, fueron profundamente afectadas. ¿Cuánto tenemos que agradecerte? Y gracias, Señor, porque estás listo a un nuevo mover. Nosotros estaremos listos para decirte: haz lo que quieras, Espíritu Santo.
Que nuestras tradiciones jamás te detengan, jamás te impidan, jamás aten tus manos. En esta mañana, Espíritu Santo, queremos volver a ser como niños. ¿Te acuerdas cuando nos convertiste, Señor, a ti? Éramos como juguetones niños, listos a hacer cualquier cosa por amarte. Vuélvenos a ser niños. Vuélvenos a creer como creíamos cuando recién te conocimos. Amar como cuando recién empezamos. ¿Te acuerdas cuando nos llamaste a tu santo ministerio? Estábamos listos a pagar para que nos escuchara. Perdónanos, Señor, porque nos hemos acostumbrado a hacer el ministerio. Y podemos predicar y orar y sabemos hacer los asuntos de la iglesia, pero de pronto nos hemos tornado tan mecánicos. Espíritu Santo, yo quiero volver a ser un niño. Queremos volver a amarte, a quererte, a ser tus hijitos queridos, a creer en cosas que ni hemos imaginado todavía. Creer que tú puedes convertir naciones enteras. No solo individuos y muchas personas, sino tú puedes transformar naciones. Hace casi 500 años, el impacto de la Reforma Protestante produjo un cambio en la vida globalmente de todas las naciones del mundo. La economía, la política, la educación, todo cambió. Queremos ver una segunda reforma, Señor, que produzca un cambio radical. Que venga tu reino, Señor.